Hola, bueno, pues soy la doctora Susana Torres Peinbert y soy médico especialista en deporte y nutrición y agradezco muchísimo al doctor Víctor Hugo Córdoba por su invitación para participar en este congreso de obesidad. Creo que el tema de hoy va a ser un tema muy interesante para todos los que participan, ya que es un tema como poco familiar para los médicos y está enfocado en la prescripción del ejercicio en pacientes obesos. Entonces voy a hablar sobre algunos lineamientos en base a la metodología para poder dosificarlo y prescribirlo de manera correcta. Bueno, pues empezamos entonces con algunos conceptos interesantes que están basados en conceptos y en dictaminaciones de la OMS. Entonces, actividad física se refiere a cualquier movimiento del cuerpo que requiere un gasto de energía. Y entonces, bueno, pues vemos que esto puede ser cualquier actividad cotidiana, ¿no? Como las actividades realizadas como trabajo doméstico, el caminar para ir al trabajo, el estar en un centro comercial caminando y cargando algunas bolsas de compras, el ir al supermercado, empujar el carrito, cambiar una llanta, barrer, trapear, en fin, cualquier actividad física que requiera movimiento y gasto de energía. Sin embargo, hay una diferencia con ejercicio físico, pues este ya es un movimiento voluntario y planeado que tiene un objetivo específico que es el de mejorar alguna capacidad física. Puede ser como tal, por decir, la resistencia física aeróbica, o puede ser la fuerza, la flexibilidad, la elasticidad, la rapidez. El entrenamiento físico es un proceso, es científico y pedagógico y está bien sistematizado. Entonces, como tal, al ser científico, quiere decir que tiene medición, o sea, es medible y cuantificable, tanto para los resultados que genera como para la medición del seguimiento del mismo. Pedagógico, ya que requiere cierta monitoreo o enseñanza, y tiene un sistema que va orientado a el desarrollo de adaptaciones biológicas para provocar un aumento de las capacidades físicas. Vamos a hablar de algunas estadísticas importantes. En México, y estas están basadas en el reporte del INEGI de 2021, por lo tanto son bastante actualizadas, y el INEGI a su vez se basó en la Encuesta Nacional de Utilización del Tiempo de 2019 para dar este reporte. Y en base a esta encuesta se ve que el 33% de la población en México dedica tiempo para realizar algún ejercicio físico o deporte. Esto, cuando ya se analiza en base a los rangos de edad, se ve que la edad es un factor determinante, ya que vemos aquí que la población de 12 a 19 años, la mitad de esta población dedica tiempo para la práctica de ejercicio o deporte, y conforme va aumentando la edad, este hábito de dedicar tiempo para la práctica de ejercicio o deporte se ve limitado, y en la población de 30 años en adelante, menos de una tercera parte de la población de esta edad dedica algo de tiempo para practicar deporte. Obviamente esto tiene implicaciones a nivel de salud en el país. Cuando la encuesta nacional de utilización del tiempo pregunta cuántas horas o minutos se dedican para la actividad física o ejercicio físico o deporte, se ve que en promedio este grupo poblacional que sí dedica tiempo al deporte le dedica un promedio de 4.8 horas semanales, equivalentes a 288 minutos por semana. Esto es un factor importante a considerar, ya que la Organización Mundial de la Salud ha hecho recomendaciones puntuales sobre la importancia de ir acotando el tiempo que se dedica a medios de comunicación masivos, ¿no? Tiempo en pantalla, y aumentar o favorecer el tiempo que se dedica a la práctica de actividades físicas, a ejercicio, a deporte y actividades lúdicas que impliquen actividad física. Sin embargo, la tendencia mundial, pero hablando de México, la tendencia en México es justo la opuesta. Se ve una tendencia de aumento del tiempo dedicado a redes sociales,
a medios de comunicación masiva y una reducción, una tendencia de reducción del tiempo dedicado a la actividad física, el ejercicio físico y el deporte. Cuando tocamos el tema de por qué motivo las personas están haciendo ejercicio, se ve que en la mayoría de las personas que dedican tiempo para hacer ejercicio, su motivo principal es la salud. Y esto es un tema importante, ya que como médicos vemos que un objetivo importante para el paciente es mantener su salud y podemos usar esto como el motivador o el objetivo principal con el cual motivar o encaminar a nuestro paciente para realizar o engancharse en un esquema de actividad física cotidiana. Cuando vemos estadísticas generadas por la Organización Mundial de la Salud relativas a obesidad, vemos que la prevalencia a nivel internacional está aumentando considerablemente, ¿no? Cada vez hay más pacientes o más personas, más población con sobrepeso y obesidad. Y por lo tanto se proyecta que para 2030 alrededor de 1 billón de personas a nivel mundial van a encontrarse en condiciones de obesidad. Bueno, ahora vamos a ver relativo al ejercicio la clasificación de este, ¿no? Porque no todo el ejercicio es igual, ¿no? Tanto lo notamos al practicar ejercicio como la manera como se siente en el cuerpo es distinto y, por supuesto, esto implica consideraciones metabólicas y, por supuesto, también de efectos adaptativos en el cuerpo. Entonces, una manera de clasificar el ejercicio, una manera como muy común, es en base al metabolismo. Entonces, en base al uso de metabolismo, tenemos dos tipos de ejercicio, el ejercicio aeróbico y el ejercicio anaeróbico. Como tal, el representativo ideal del ejercicio anaeróbico es el ejercicio orientado al desarrollo de la fuerza. Entonces, ejercicio que implica trabajar contra una resistencia, ¿no? Ejercicio de fuerza. Entonces, vamos a dar como la definición básica del ejercicio aeróbico, que es un movimiento cíclico, generalmente de larga duración, de una intensidad mediana a baja, y que utiliza como fuente de energía la oxidación de carbohidratos y grasas. En algunos casos proteínas, pero básicamente la oxidación de carbohidratos y grasas. Por lo tanto, son actividades que requieren oxígeno como fuente metabólica de energía, ¿no? Y ejemplos de estos muy importantes puede ser, por decir, el caminar, correr, bailar, ciclismo, ya sea en bicicleta fija o bicicleta fuera, ¿no? De ruta, de campo, diversas actividades, ¿no? Patinar, en fin. Ejercicio aeróbico, sus efectos, ¿qué adaptaciones genera en el cuerpo? Se ha visto que básicamente el ejercicio aeróbico aumenta la capacidad aeróbica o mejora la capacidad aeróbica, que como bien sabemos es la capacidad del cuerpo para obtener, transportar y utilizar el oxígeno. Ese es así, digamos, el principal concepto que hay que tener en cuenta. Por eso el ejercicio aeróbico como tal mejora la capacidad aeróbica. Y tiene otros efectos favorables como la mejora del perfil de lípidos, mejora la sensibilidad de la insulina y en pacientes obesos se ha visto que además puede disminuir la producción de leptina, lo cual repercute en un menor acúmulo de tejido graso. El ejercicio de fuerza, ¿no? El ejercicio anaeróbico, dijimos que como el ejemplo principal es el ejercicio que se realiza contra una resistencia, el ejercicio de fuerza. Y es un movimiento de alta intensidad, de corta duración, que obtiene la energía del ATP, de la creatinfosfoquinasa y de la glucosa. No requiere oxígeno y la producción resultante de ácido láctico es elevada. Y así tenemos ejemplos como tal, ¿no? Ir al gimnasio y trabajar con mancuernas o con peso libre. Ahora muy frecuentemente ejercicios funcionales en los que se cargan ciertos objetos pesados,
o trabajar con poleas, con ligas. El ejercicio de fuerza tiene efectos importantes sobre el metabolismo muscular, mejorándolo, y como tal, así el objetivo principal que nos da el cuerpo es el aumento de masa muscular y todos los beneficios que esto conlleva, ¿no? Aceleración metabólica, de la tasa metabólica, mayor fuerza, velocidad, en fin. Como otros factores, se ha visto también que disminuye el porcentaje de hemoglobina glucosilada y en pacientes obesos se ha visto que disminuye el estrés oxidativo. En general, hablando como tal ya, ¿qué beneficios le voy a compartir a mi paciente, ¿no? Como importantes para motivarlo, para que se enganche en un programa de actividad física. Y bueno, pues esto sería la composición corporal, beneficia tu composición corporal, generalmente tiende a disminuir peso corporal, disminuye el porcentaje de grasa corporal total, disminuye la circunferencia de la cintura, disminuye el tejido graso visceral y por lo tanto pues la circunferencia de cintura y la grasa abdominal. Hay disminución de la presión arterial, de los niveles de presión arterial. Esto es, pues, obviamente muy valioso para nuestros pacientes que están en circunstancias de obesidad que tienden a desarrollar hipertensión arterial. Hay un mejor control de la glucemia, ya que aumenta la sensibilidad a la insulina, mejora el perfil de lípidos, por lo tanto, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, como resumen general, los beneficios que la práctica regular de ejercicio genera en pacientes obesos es que mejora la condición cardiorrespiratoria. Esto sabemos que es algo realmente importante. Los pacientes obesos tienen una condición cardiorrespiratoria pobre o baja y su capacidad entonces para obtener, transportar y utilizar el oxígeno es limitada. Esto obviamente conlleva a pues un mayor riesgo de mortalidad general y mayor riesgo de padecimientos o enfermedad cardiovascular y comorbilidades. Entonces, al practicar ejercicio, mejora la condición cardiorrespiratoria y disminuye el riesgo de muerte, el riesgo de enfermedad cardiovascular, el riesgo de comorbilidades o desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas asociadas y mejora la calidad de vida. Ahora, una puntualización importante que quiero hacerles es que en diversos estudios y revisiones se ha visto que la práctica solo de ejercicio, es decir, cuando solo se evalúa la herramienta de que el paciente obeso practique ejercicio sin ninguna implicación dietética, sin hacer modificaciones a la dieta, sin llevar a cabo ningún otro cambio de hábitos de salud, solamente cuando se evalúa el practicar ejercicio, se ve que el efecto sobre el peso corporal es un efecto muy, muy leve. Y el promedio se ha calculado que por solo practicar ejercicio, la pérdida de peso semanal es alrededor de 200 gramos por semana. Entonces, realmente es un efecto muy discreto en cuanto a peso corporal. Y esto nos lleva entonces a ver qué objetivos vamos a manejar a nuestro paciente, ¿no? ¿Cómo vamos a motivarlo para engancharse en un programa regular de práctica de ejercicio físico? ¿Qué le vamos a plantear como objetivos para que lo motiven y se enganchen? Entonces, centrarse, como comúnmente se hace, solo en la pérdida de peso, no es una estrategia correcta, porque ya vimos que realmente este efecto es un efecto muy leve, ¿no? Alrededor de 200 gramos por semana, es realmente bajo, y si ponemos esto como el objetivo central, estamos realmente cometiendo un error porque probablemente nuestro paciente y nosotros mismos como médicos nos vayamos a ver como decepcionados, ¿no? Y poco motivados a seguir en este programa de activación física, cuando solamente nos centramos en la pérdida de peso, ya que va a ser súper discreta y no nos va a dar los resultados motivadores que queremos. Entonces, más bien el objetivo cuando queremos motivar y enganchar a nuestro paciente en un programa regular de activación física
sería ponerle como objetivo la mejora de su condición cardiorrespiratoria y, por tanto, mejorar su calidad de vida. El paciente se va a sentir con más energía, más activo y con una mayor vitalidad, y la disminución de factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, tomando en cuenta que independientemente de si el paciente presenta una mejora en su índice de masa corporal o no, o sea, si baja o no de peso y qué tanto baje, hay un factor que es indiscutible y está probado por diversos estudios, que es que la práctica de ejercicio regular disminuye las consecuencias de la obesidad en cuanto a que mejora la condición cardiorrespiratoria y la disminución de factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ahora vamos a ver cómo voy a prescribir el ejercicio, cómo lo voy a indicar. Sabemos, porque ya vimos el concepto de entrenamiento físico, que es un proceso, y es un proceso científico y a la vez pedagógico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que, como decía, es medible, debe ser medible, tanto en su indicación, en su dosificación, como medible para ver si el paciente está generando el progreso o los resultados que realmente estamos buscando. Entonces, científico porque debe ser dosificado de manera que pueda ser medible, y asimismo pedagógico. Tenemos que tener como el conocimiento básico indispensable para dar una asesoría calificada al paciente y, bueno, pues obviamente sobre las indicaciones específicas del ejercicio que estamos prescribiendo. Si no es de esta manera, bueno, pues apoyarnos en un profesional del ejercicio para que realmente se lleve a cabo esta parte pedagógica. Entonces, tradicionalmente, el método aceptado para prescribir el ejercicio, se usa esta mnemotecnia de FIT, con doble T, para la prescripción correcta. Y esto se refiere, la F se refiere a la frecuencia, es número de sesiones por semana. ¿Qué tantas sesiones le voy a indicar a mi paciente que debe tener de ejercicio? La I se refiere a la intensidad y generalmente se prescribe en porcentaje. Cuando hablamos de ejercicio aeróbico, este porcentaje va a ser un porcentaje de intensidad en base a el consumo máximo de oxígeno obtenido por una prueba de esfuerzo, o a la frecuencia cardíaca máxima obtenida por prueba de esfuerzo, o en base a la escala de percepción de la intensidad del esfuerzo de Borg, que más adelante vamos a hablar sobre esto. Y cuando es ejercicio de fuerza, es un porcentaje sobre la prueba de una repetición máxima del ejercicio indicado. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esto. Pero entonces, la F se refiere a frecuencia, número de sesiones, la I a la intensidad, generalmente se da en porcentaje. La primera T se refiere al tiempo, que es duración de cada sesión de ejercicio, y la última T se refiere a la modalidad. ¿Qué tipo de ejercicio le voy a indicar? ¿Va a ser ejercicio de fuerza? ¿Va a ser ejercicio con alguna ayuda, con poleas, con mancuernas, con peso libre, con ligas? ¿O va a ser ejercicio aeróbico, nadar, o más bien le voy a indicar caminata, o al aire libre, o va a ser a través de una banda sin fin? En fin, todo esto es la modalidad. Y esos son los elementos que debemos de considerar a la hora de prescribir el ejercicio. Entonces, tenemos que las metas que nos vamos a poner, ¿no? O sea, en base a este método FIT, ¿qué metas quiero lograr con mi paciente obeso? Se ha visto que cuando se llega a esta prescripción ideal, es cuando realmente el paciente obeso empieza a manifestar todos estos cambios positivos o adaptaciones biológicas que generan resultados, como ya veíamos, ¿no? Disminución de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y mejora de la capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, ¿qué objetivo tendremos? Bueno, llegar a una frecuencia de 3 a 5 sesiones por semana y un tiempo por sesión de 30 a 60 minutos. Estos dos elementos incluso pueden ser variables. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo principal sería llegar a una meta de 150 a 250 minutos semanales, divididos
en base a un estudio personalizado de cada paciente. Es decir, está comprobado, y por eso el lineamiento del Colegio Americano de Medicina del Deporte es que en pacientes obesos el tiempo entre 150 y 200 minutos semanales de ejercicio físico es el tiempo adecuado que genera realmente resultados, como ya vimos, ¿no? Todos los beneficios que vimos a nivel cardiovascular y cardiorrespiratorio. Entonces, para lograr este objetivo de 150 a 250 minutos, yo puedo jugar con los dos elementos de frecuencia y tiempo y entonces adaptar mis sesiones en base a las condiciones reales de mi paciente. Si yo tengo un paciente que realmente no puede llegar a una sesión de 30 minutos porque eso le representa un desgaste físico excesivo o la intensidad se está subiendo demasiado porque no está acostumbrado a hacerlo o porque sus condiciones de obesidad, en fin, limitan esto, entonces podemos empezar con pequeñas sesiones breves de 10 minutos hasta lograr un tiempo total al día de 30 minutos y finalmente así ir calculando para a la semana lograr nuestra meta de 150 minutos semanales. Lo mismo, ¿no? Sesiones por semana. Hay pacientes que se ven muy limitados de tiempo y entonces se empieza con 2 sesiones semanales. Pero el objetivo final sería realmente tener en cuenta el lograr estos 150 hasta 250 minutos semanales, que es el rango de tiempo en el que se ha visto realmente resultados. Entonces, la frecuencia y el tiempo ideal sería programarlo de esta manera, 3 a 5 sesiones por semana, 30 a 60 minutos por sesión. Entre más días a la semana nuestro paciente esté involucrado en ejercicio físico, los beneficios van a ser mayores. Entonces, es mejor varias sesiones a la semana que menos sesiones a la semana. Sin embargo, como bien les digo, lo importante es mantener este objetivo de 150 a 250 minutos por semana. El tipo o modalidad, lo ideal, que es la recomendación actual del Colegio Americano de Medicina del Deporte, lo ideal para dar resultados, para dar los resultados que hemos mencionado, es una modalidad combinada en el que haya ejercicio aeróbico y ejercicio anaeróbico, ejercicio que se oriente al desarrollo de la fuerza. En cuanto a la intensidad, la meta, nuestro objetivo sería la combinación de ejercicio aeróbico de alta intensidad aunado a ejercicio con resistencia, o sea, con peso, ya sea ligas, poleas, mancuernas, peso, una resistencia elevada, o sea, peso alto. Esta combinación de intensidad de las dos modalidades a esta intensidad alta es la que tiene un sustento científico suficiente para generar los resultados que se buscan, ¿no? De los que estamos hablando como adaptaciones del cuerpo hacia el ejercicio. ¿Cómo calculo la intensidad? Este sería realmente el tema más importante para el médico, porque de manera práctica, bueno, pues todos los otros elementos, ¿no? El número de sesiones por semana, el tiempo que va a dedicar mi paciente por cada sesión, la modalidad del ejercicio, es mucho más fácil de prescribir. Sin embargo, el tema de la intensidad es el tema donde realmente viene esta parte científica de la prescripción del ejercicio. Entonces, la intensidad, hay distintas maneras como de prescribirla y, bueno, la más tradicional y la más aceptada a nivel mundial es calcular la intensidad en base al consumo máximo de oxígeno. A lo que se refiere es el volumen de oxígeno, medido en mililitros de oxígeno, máximo que el cuerpo puede utilizar durante 1 minuto de ejercicio. Y refleja realmente de manera muy, muy apegada el componente aeróbico del ejercicio, ¿no? ¿Qué tanto ejercicio, qué tanto oxígeno está consumiendo el cuerpo durante el ejercicio? Otra manera de calcular, y bueno, el consumo máximo de oxígeno es un valor que se obtiene de la prueba de esfuerzo. Otra manera de calcular la intensidad es a través del cálculo de la frecuencia cardíaca máxima.
Esta es una fórmula tradicional que se usa, es un valor estudiado, es una fórmula estandarizada y tiene un error predictivo de más o menos 10 latidos. Otra manera sería el umbral aeróbico de intercambio de gases. Esto es una propuesta pues, mucho más actualizada y requiere obviamente prueba de esfuerzo también, pero es una prueba de esfuerzo particular en la que se está analizando el intercambio de gases. Y entonces el umbral aeróbico de intercambio de gases se refiere al límite de intensidad en que el metabolismo del ejercicio es exclusivamente aeróbico. Es decir, a esa intensidad el metabolismo es aeróbico y la producción de ácido láctico es estable de 2 milimoles por litro. Y el paciente a esta intensidad puede seguir el tiempo que sea prescrito, pero a esta intensidad su cuerpo va a estar produciendo 2 milimoles por litro en promedio de ácido láctico, y esto quiere decir que es el punto de mayor eficiencia respiratoria. Entonces, también este método requiere prueba de esfuerzo, pero es una prueba de esfuerzo peculiar en la que hay análisis de intercambio gaseoso. Otra manera, bueno, todas las maneras anteriores o los métodos anteriores, como estoy mencionando, requieren una prueba de esfuerzo. Y entonces, obviamente, esto lo hace mucho más fiable. Los resultados nos pueden dejar como más tranquilos a nosotros y al paciente, ya que pues, el prescribir ejercicio de esta manera, que implicó ya una prueba de esfuerzo y análisis de estos datos, nos dan un rango de seguridad alto para la prescripción del ejercicio. Sin embargo, como bien sabemos, todos los que estamos en contacto con pacientes en condiciones de obesidad, sabemos que la prueba de esfuerzo no siempre se puede realizar, ¿no? Hay pacientes en obesidad mórbida o ciertas condiciones musculoesqueléticas que a lo mejor imposibilitan al paciente para realizar una prueba de esfuerzo. Cuando es así, ¿qué opción tengo para la prescripción de la intensidad? Bueno, pues entonces ahí se usa la escala de percepción del esfuerzo. Esta escala fue elaborada por Borg, es una escala que va del 1 al 20. Actualmente ya hay una modificación a esta escala que va del 1 al 10 para que sea como, digamos, a lo mejor es menos extensa, pero como más práctica de implementar. Y esta se usa mucho, como les decía, en pacientes en los que es difícil medir la frecuencia cardíaca o realizar una prueba de esfuerzo, o pacientes, por ejemplo, que tienen tratamiento, por decir, con propranolol, que alteran su respuesta de frecuencia cardíaca. Entonces, son pacientes en los que realmente la escala de percepción del esfuerzo nos es muy útil y se ha visto una correlación muy buena y aceptable, completamente aceptada a nivel científico, entre la escala de Borg o la Borg modificada con el consumo máximo de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Entonces, esta es una herramienta muy útil y muy práctica. Bueno, la intensidad. En cuanto a lo que es la intensidad del ejercicio aeróbico, vemos que hay 3 tipos de intensidad. Intensidad leve, intensidad moderada y alta intensidad. Las características del ejercicio aeróbico de intensidad leve, cuando nos basamos en el consumo máximo de oxígeno, es un ejercicio que se practica en menos del 45% del consumo máximo de oxígeno obtenido por prueba de esfuerzo. Cuando nos basamos en la frecuencia cardíaca máxima, son ejercicios que se prescriben en una intensidad menor al 65% de la frecuencia cardíaca máxima obtenida por prueba de esfuerzo. Y cuando nos basamos en la escala de percepción del esfuerzo, es un ejercicio que se prescribe entre el número 1 y el 3 de la escala de percepción del esfuerzo de Borg. Cuando prescribimos ejercicio a intensidad moderada, es un ejercicio que se está prescribiendo entre 45 y 65 del consumo máximo de oxígeno, entre 65 y 75 de la frecuencia cardíaca máxima y entre 4 y 7 de la escala de percepción del ejercicio.
Y el ejercicio de alta intensidad va a un rango mayor del 65% del consumo máximo de oxígeno, un rango mayor del 75% de la frecuencia cardíaca máxima y una intensidad de esfuerzo percibido entre 7 y 10 en la escala de. Cuando nos orientamos hacia la prescripción de ejercicios de fuerza, ejercicios anaeróbicos, ejercicios de fuerza, que tienen que ver con un ejercicio que se realiza en contra de una resistencia, vemos que la manera para prescribir la intensidad es la prueba de una repetición máxima. Entonces, esto quiere decir, es el peso, esta prueba de una repetición máxima es el peso máximo que el paciente puede utilizar para hacer solo una repetición del ejercicio indicado. Si estamos haciendo, por ejemplo, ejercicio del bíceps, ¿no? Damos una mancuerna o un peso para que el paciente pueda solamente hacer una repetición y no más. Y esa sería su 100%. Y a partir de ahí prescribimos la intensidad. Si el ejercicio es leve o moderado, va a ser el 50 al 75% del peso de este peso que se consideró como el peso máximo, el peso para hacer una sola repetición. Y si el ejercicio es intenso, entonces va a ser un peso mayor al 75% de este peso utilizado para hacer una repetición máxima. Bueno, pues entonces vamos a presentar las conclusiones, es decir, la manera práctica como esto se va a hacer. Entonces, en un paciente obeso, lo principal es individualizar la prescripción. Dijimos que el programa de entrenamiento es un proceso y es un proceso científico y pedagógico. Entonces, para que sea científico, debe de seguir cierta metodología y debe dosificarse de manera adecuada, y para hacerlo así necesitamos individualizar o personalizar la prescripción. Entonces, esta personalización o individualización del ejercicio debe de hacerse en base a 5 factores principales. Entonces, el primer factor que tengo que tomar en cuenta es qué nivel de actividad física habitual lleva a cabo mi paciente. Hay pacientes, sabemos que en obesidad hay una gama enorme, ¿no? Pacientes que practican de manera habitual, pues tienen como en su rutina, digamos, está implementado, pues obviamente todo lo que es cuidado personal, subir y bajar escaleras, a lo mejor cocinarse, ir a hacer las compras, manejar, en fin, que tienen cierto nivel de independencia en cuanto a sus actividades habituales. Pero la gama es tan grande que encontramos también pacientes que prácticamente pasan el día sentados o acostados y que están limitados en cuanto a función y en cuanto a movilidad enormemente. Entonces, lo primero que tengo yo que evaluar es qué nivel de actividad física habitual maneja mi paciente. Y en base a eso dar la prescripción. No puedo prescribir salir a caminar si mi paciente pasa la mayor parte del día acostado. Entonces, más bien ahí mi objetivo sería, bueno, pues entonces a lo mejor indicar cierto tiempo en bipedestación, cierto tiempo sentado, y ya con eso estoy haciendo un progreso. Como número 2, el estado funcional físico general, ¿no? En cuanto a función cardiorrespiratoria, en cuanto a todo lo relacionado a su condición musculoesquelética, ¿no? Hay pacientes con osteoartritis, hay pacientes que tienen algunas otras condiciones funcionales limitantes, que están en silla de ruedas, que utilizan accesorios para la movilidad, personas que tienen muy limitada su capacidad cardiorrespiratoria. En fin, esto lo tenemos que asesorar con una evaluación física general adecuada para, en base a esto, prescribir el ejercicio. Número 3, condiciones generales de salud y comorbilidades. Ya decíamos, ¿no? Esto se refiere, obviamente, tanto a patología cardiovascular, ¿no? Si el paciente tiene presión arterial alta, ¿con qué medicamento está tratado? Sabemos que pacientes, por ejemplo, que usan propranolol, bueno, pues tienen una respuesta de la frecuencia cardíaca alterada, no es una respuesta
normal, y entonces esto pues, genera ciertas condiciones específicas para que la prescripción del ejercicio sea en relación a esto. Otras condiciones de salud musculoesqueléticas, decíamos, alguna discapacidad, limitaciones, en fin. Y esto obviamente implica también las circunstancias en las que el paciente vive, ¿no? O sea, qué facilidad tiene para acceso a, no sé, una alberca, o qué facilidad tiene para acceder a un lugar donde pueda caminar. O sea, todo esto son factores que tenemos que tomar en cuenta, y es importante considerar en estas consideraciones o condiciones de salud básicas también todo el factor que implica los elementos psicosociales, ¿no? Los pacientes obesos tienen, pues, padecen de esta estigmatización social, que es importante considerarla, ¿no? Ya que muchísimas veces muchos médicos prescriben, ¿no? Pues natación es lo ideal. Y bueno, realmente hay alguna evaluación previa del médico sobre las condiciones en las que este paciente vive. ¿Es capaz este paciente de acceder a una alberca? Y en cuanto a su psicología y sus condiciones psicosociales, o sea, ¿realmente el paciente se va a pegar a esta prescripción? ¿El paciente se siente a gusto poniéndose un traje de baño? Entonces, obviamente son consideraciones que hay que hacer a la hora de prescribir el ejercicio, ¿no? Hay pacientes con un nivel de obesidad tal que el solo hecho de poder adaptar su cuerpo a meterse en una banda sin fin, en una caminadora, les es imposible o muy complicado. El hecho de acceder a algún gimnasio también es otro tema. Si van a hacer el ejercicio en casa, si no, qué material tienen disponible en el lugar donde vayan a realizar el ejercicio. Número 4, la respuesta al ejercicio. Es una respuesta individual, como ya sabemos. Pacientes que tienen una condición cardiorrespiratoria limitada, pues obviamente su respuesta va a ser muy distinta a pacientes que tienen una actividad física habitual elevada, que tienen una mejor respuesta al ejercicio. Esto es importante también porque muchos de nuestros pacientes obesos se sienten como muy angustiados en cuanto empiezan a sentir las respuestas propias del cuerpo al ejercicio, ¿no? Cuando empiezan a sentir esa taquicardia que genera la práctica de ejercicio, o empiezan a sentir la sudoración propia de la práctica del ejercicio, en fin, son elementos con los que están poco familiarizados y que más bien les generan alarma y ansiedad, miedo, digamos, de que esto pueda estar relacionado con el desarrollo de alguna respuesta patológica, ¿no? De riesgo cardiovascular, que sí les está dando un infarto, que sí muchos pacientes que tienen problemas respiratorios, si esto les va a desencadenar una respuesta asmatiforme. En fin, entonces, ahí entra la parte también docente de la que hablábamos en la prescripción del programa de entrenamiento, donde debemos de platicar directamente con el paciente y pues ahora sí que advertirle sobre este tipo de respuestas propias al ejercicio, tranquilizarlo y prevenirlo, ¿no? Esto es lo que vas a sentir, es normal familiarizarlo con esta escala de Borg que decíamos de percepción del esfuerzo y decirle, bueno, mira, si tú vas de este rango a este rango, es un rango seguro, vas a notar esto, vas a notar esto, vas a notar esto, y son respuestas propias al ejercicio. Y están haciéndote bien porque todo esto va a hacer que tu cuerpo se adapte y genere una mejor condición. Y esto va a dar como resultado mucha más salud y una condición muchísimo mejor y una calidad de vida mayor. En fin, o sea, esta parte docente de la prescripción de un entrenamiento físico es realmente importante, sobre todo en el paciente obeso, que, como bien sabemos, maneja condiciones psicosociales especiales por su estigmatización y por el miedo que toda esta patología genera. Y en base a todos estos puntos, 4 puntos anteriores, pues vamos a establecer los objetivos particulares con nuestro paciente. Entonces,
no van a ser los mismos objetivos los que vamos a manejar con un paciente que tiene una actividad física habitual muy limitada y que está básicamente sentado o acostado, con un paciente que tiene una obesidad grado 1 y que normalmente es una persona físicamente activa de manera habitual, ¿no? De manera cotidiana. Y entonces, aunque los objetivos finales ya los repasamos y ya vimos cuál es la meta propuesta por el Colegio Americano de Medicina del Deporte para realmente generar cambios y adaptaciones positivas, bueno, pues vamos a ir personalizando y saber que el entrenamiento físico es el programa de entrenamiento físico, es un proceso, ¿no? Como lo decíamos, no es hoy voy a llegar a la meta que me va a dar resultados, sino es un proceso que con el tiempo voy a llegar a esta meta, pero sabiendo que cada paso que voy dando es un paso que va generando muchas mejores condiciones, tanto de salud física como de salud psicosocial en el paciente. Y estar muy de la mano, muy de cerca, porque son pacientes que tienden a la deserción, al desapego del programa de actividad física. Son pacientes que requieren un acompañamiento muy cercano, una motivación constante, ya que pues son hábitos que realmente no tienen generados, no tienen acostumbrados, no tienen establecidos, pero además son prácticas de actividades que les generan miedo, ansiedad y muchas veces hasta tener que lidiar con estigmatismos sociales. Entonces, también considerar la posibilidad de apoyarse con profesionales del deporte, entrenadores físicos, psicólogos, médicos deportivos, para realmente llevar a cabo esta herramienta que es tan útil y que hemos visto que realmente genera resultados pues que hacen, ¿no?, la diferencia en la calidad de vida de nuestro paciente, pero hacerlo de la manera más profesional y adecuada. Y bueno, pues así concluimos esta plática. Espero que haya sido de su interés y que realmente pueda aportar a su práctica médica un plus para tratar a este tipo de pacientes que realmente creo que merecen pues un tratamiento integral y personalizado, ya que viven en condiciones retadoras. Gracias.